Bueno, recordemos un poquito acerca de los trabajos de Pavlov. Pavlov estudiaba la secreción salival, ¿no? Y para esto preparaba carne en polvo para darle a los animales y poder experimentar con ellos. Al presentarle la carne en polvo, inmediatamente los animales secretaban saliva, ¿no? Entonces teníamos, en este caso, un reflejo, que era la secreción salival, y por otro lado un estímulo que producía esa conducta o ese comportamiento, que es el estímulo específico, que sería la carne en polvo. Ahora, Pavlov había observado en sus experimentos que los animales no solo secretaban saliva cuando se le presentaba la carne en polvo, sino también ante la presencia del experimentador, ante los pasos del experimentador o algún sonido en particular que ocurriera en ese momento. En consecuencia, entonces, Pavlov lo que hizo es identificar esta situación y diferenciarla de lo que era la secreción salival de carácter fisiológico, digamos, producto de un estímulo específico. Y sostuvo que en este caso era un proceso psíquico, no era solamente fisiológico. Por eso lo llamó secreción psíquica en este caso. Claro, porque en realidad para Pavlov acá intervenía un estímulo que no tenía nada que ver originalmente con el que producía la respuesta. Dedicóse a estudiar este tipo de cuestiones y una vez que empezó a investigar se dio cuenta de que efectivamente esta secreción psíquica era una forma de respuesta a un estímulo absolutamente nuevo. Y acá entonces es donde él descubre el condicionamiento, que lo hizo mundialmente famoso, el condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento clásico? Básicamente es la presentación de un nuevo estímulo, y ese estímulo es nuevo en términos de que es absolutamente neutro en relación con la respuesta y en relación con el otro estímulo. Entonces es la presentación de un estímulo nuevo, ¿no?, de manera conjunta con el estímulo específico que produce la respuesta. En este caso estaríamos diciendo de que, por ejemplo, el estímulo específico sería la carne en polvo, la respuesta sería la secreción salival y el estímulo nuevo podría ser el sonido de una campana, que es lo más conocido en términos de este experimento que hizo Pavlov, ¿no? Entonces, se presenta el estímulo nuevo de manera conjunta con el estímulo específico que produce la respuesta. Este apareamiento o esta presentación conjunta se hace una multiplicidad de veces, ¿no? Tal que en un momento dado solo se presenta el estímulo nuevo, es decir, en este caso el sonido de la campanilla, y el animal produce la secreción salival, es decir, produce la respuesta. Lo que se ha logrado es condicionar el reflejo de salivación. ¿Por qué? Porque ahora se produce como respuesta a un nuevo estímulo. Ahora, ¿por qué se ha producido este proceso de condicionamiento? Y para Pavlov, digamos, hay dos principios básicos que operan. El primero es el de contigüidad y el segundo es el de frecuencia. El de contigüidad, en términos de que el nuevo estímulo ocurre próximo en el tiempo y en el espacio, ¿no?, del estímulo específico que produce la respuesta. Y en segundo lugar, la frecuencia. Ocurre varias veces el apareamiento, es decir, la presentación conjunta de los estímulos, tal que el nuevo estímulo puede pasar a producir la respuesta. Cuando nosotros pensamos en condicionamiento y explicar el condicionamiento, digamos, entonces tenemos que tener en cuenta al menos algunas cuestiones. La primera es que se produce una asociación entre el estímulo nuevo y el estímulo específico, tal que el estímulo nuevo pasa a producir la respuesta. En segundo lugar, vamos a decir que esta asociación ocurre por contigüidad temporal y espacial, es decir, los estímulos tienen que ocurrir próximos en el tiempo y en el espacio. Si no es así, no hay forma de que el nuevo estímulo se asocie al estímulo específico para producir la respuesta. ¿Está? Y por último, digamos, esto debe ocurrir una cierta cantidad de veces, es decir, tiene que haber una multiplicidad de apareamientos. No existe tal multiplicidad de apareamientos, no va a existir la posibilidad de que el nuevo estímulo produzca también la respuesta. Entonces vamos a hablar en este caso de un estímulo para identificar los componentes de lo que sería el condicionamiento clásico. Tenemos tres componentes básicos. El primero es el estímulo específico o estímulo incondicional, la respuesta, que va a ser en este caso un reflejo, una conducta cualquiera del organismo, y por otro lado el estímulo nuevo o estímulo condicionado, que va a ser el que va a pasar a producir la respuesta posteriormente.
Hasta ahí más o menos lo de condicionamiento clásico. El ejemplo, digamos, que ustedes tienen es el del perro, pero podríamos tomar cualquier otro reflejo en el que se puede identificar con claridad cuál es el estímulo que lo produce y luego agregarle un segundo estímulo que se pueda condicionar. Un ejemplo por allí sencillo es el reflejo pupilar, ¿no? De la pupila, que se produce por el cambio de intensidad de la luz, ¿no? A mayor intensidad de la luz, la pupila se contrae. A menor intensidad de la luz, la pupila se expande, digamos, ¿no? Con el objeto de dejar entrar más luz y poder ver con más claridad. Ahí tenemos un estímulo específico y una respuesta. Ustedes podrían buscar la forma de condicionar, es decir, que se podría agregar como estímulo nuevo, ¿no? Y aparearlo una multiplicidad de veces con el cambio de intensidad de luz y en función de eso obtener la respuesta condicionada, ¿no? Del reflejo, en este caso, de la contracción o la expansión de la pupila. Hasta acá entonces lo que es condicionamiento clásico, ¿no? Ustedes tienen el ejemplito del perro, la comida, la campana y el perro, es decir, la salivación del animal, como para poder trabajar sobre esta cuestión. Vamos a sintetizar entonces ahora algunos rasgos de la psicología conductista. En primer lugar, vamos a decir que la psicología conductista es una ciencia objetiva y parte de la idea de la ciencia objetiva, dejando de lado el estudio de todos los componentes subjetivos, es decir, de la conciencia, los estados mentales, que no pueden ser básicamente abordados por un método en particular, que es el método experimental. No se puede experimentar con la conciencia. Nadie ha visto, como decía yo en algún momento en el video pasado, una conciencia en un tubo de ensayo, decía Watson en este caso, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, el objeto de estudio del conductismo va a estar definido por el método que se utiliza, ¿no? Es un método que busca la experimentación, la observación y, por supuesto, centrado en la idea de la cuantificación y la medición. En este sentido, por lo tanto, el objeto de estudio va a ser la conducta y no los estados mentales, ¿no? Basta de estudiar la conciencia, basta de estudiar lo que piensa y siente la gente, decía Watson, ¿no? Estudiemos lo que hace y dice, que tiene que ver con esto del comportamiento. A su vez va a tomar como referencia también un fuerte asociacionismo, el asociacionismo en la relación estímulo-respuesta y sobre todo en la concepción de aprendizaje que define el conductismo, que es el condicionamiento clásico, ¿no? El condicionamiento clásico solamente se produce por asociación, ¿no? Obviamente acá vamos a aplicar las leyes de la asociación dentro del empirismo. ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Cuáles eran? Similitud, contraste, contigüidad y frecuencia. Bueno, un poco las que tomó también Pavlov para poder explicar por qué se producía la asociación entre un estímulo nuevo y el estímulo específico, ¿no? Por otro lado, vamos a tener en consideración desde esta concepción una idea evolucionista muy particular, ¿no? En principio, porque para esta concepción todos los seres humanos y en todo caso todas las especies tenemos una raíz común. Al tener una raíz común, digamos, todos pueden estudiarse exactamente de la misma manera y con los mismos conceptos para esta concepción. Esto es el principio que que se denomina dentro de lo que es el conductismo la equipotencialidad, en términos de que todas las especies comparten aspectos comunes, digamos, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, hay una equipotencialidad en estímulos. Todas las especies se pueden responder o responden a estímulos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas se pueden estudiar a partir de estos dos elementos que son los estímulos y las respuestas. Por otro lado, hay una equipotencialidad de individuos, no hay diferencias individuales particulares, todas las particularidades de los organismos son, y sobre todo los seres humanos, si se quiere, son compartidas entre ellos. No hay nada que sea muy específico o muy particular o muy singular o subjetivo. En realidad, los seres humanos pueden ser estudiados, analizados a partir de las mismas relaciones estímulo-respuesta. Y las respuestas que tienen los organismos, en este caso los seres humanos, son respuestas a la influencia del ambiente. Entonces,
estamos sujetos a la influencia del ambiente como organismos y respondemos a los estímulos que provienen del ambiente, ¿no? Entonces, las diferencias que puede haber en capacidad, en personalidad, es producto del condicionamiento al que hemos sido sometidos según esta concepción. También hace una pequeña concesión a lo que sería la herencia desde el punto de vista de las emociones, pero es una pequeña concesión porque al fin y al cabo Watson sostiene que todas las emociones no son sentimientos, sino que son respuestas a estímulos determinados. Identifica 3 emociones básicas, ¿no? La ira, el miedo y el amor. Y sobre el miedo, uno de los experimentos más conocidos es el de Alberto, que realiza Watson con un niño de 11 meses, a quien somete a situaciones experimentales con animales, en este caso con una rata. Toma a Alberto, lo sienta en un determinado lugar y le pone un animalito, que en este caso es una rata, ¿no? Una rata blanca, para que juegue con ella. El niño juega con el animal, se puede ver en el video, ustedes lo pueden encontrar en internet, pongan Albert y Watson y ahí lo van a poder ver. No tiene sonido porque es un video hecho en la década del 20, del siglo pasado. Las condiciones técnicas no eran muy buenas en ese momento, no estaban muy desarrolladas. Entonces ustedes van a ver en el video que Alberto juega con la ratita, y en un momento dado se hace sonar o se provoca un sonido muy fuerte a espaldas de Alberto. Alberto, por supuesto, cambia su comportamiento, ¿no? Genera una serie de conductas relacionadas con el miedo, y este experimento se repite una multiplicidad de veces, es decir, se le da la ratita para que juegue, detrás de él, de manera sorpresiva, se produce ese sonido fuerte que le genera la conducta de miedo, que básicamente es llorar o alejarse del lugar. En consecuencia, en otra situación, se lo pone a Alberto en el mismo espacio y se le pone también el animalito, que en este caso es la ratita. E inmediatamente Alberto desarrolla las conductas de miedo, es decir, llora y se aleja del animal. En este caso lo que se está comprobando, o lo que se ha logrado comprobar, es que se puede condicionar el comportamiento de miedo, ¿no? A la presencia de un animal al que originalmente no le temía Alberto. Entonces, después de presentado el estímulo específico que produce la respuesta, ¿no? En una multiplicidad de veces, apareado con el estímulo nuevo, que sería en este caso el animal, que no provocaba esa respuesta originalmente, el animal pasa a provocar la respuesta de miedo. En este caso nosotros lo que podemos visualizar es cómo se ha condicionado una emoción, y entonces Watson va a sostener que todas las emociones se pueden condicionar y que todas ellas son una forma de conducta o de respuesta ante un estímulo determinado, ¿no? En el caso de la ira es una respuesta frente a la pérdida de las bases de sustentación, aquello que sostiene al individuo. Entonces uno va bajando una escalera y no vio que quedaba un escalón más y tiene la sensación en ese momento de ira al encontrarse que cuando baja el pie no hay un escalón o no continúa el piso en ese momento. Entonces pierde el equilibrio, pierde las bases de sustentación. También se produce la ira cuando al individuo se le impide mover los miembros superiores e inferiores, y entonces también aparece la reacción de ira. Lo mismo sucede con el amor. El amor es, en el caso de los bebés, es producto de las caricias, arrumacos, besos que se le dan a los niños, ¿no? Ahora se puede condicionar, y se puede condicionar la presencia de cualquier otro estímulo. Nosotros tenemos ya el estímulo específico que produce la respuesta de amor, y lo que hay que buscar es algún estímulo nuevo que aparezca simultáneamente y que el organismo lo pueda visualizar e identificar, ¿no? Que aparezca simultáneamente en reiteradas ocasiones hasta que ese nuevo estímulo pase a producir la respuesta en el organismo. En todo caso, digamos, lo que hace el conductismo es reducir las emociones a comportamientos, y comportamientos que pueden ser condicionados. Hasta acá hemos trabajado lo que sería conductismo. De todas maneras, nosotros vamos a hacer nuestro repaso en clases presencial
Vamos a mirar algunos ejemplitos, vamos a trabajar con los que ustedes elaboren, que las profes le han solicitado, y en base a eso entonces vamos a avanzar con neoconductismo en el próximo video. Los espero.